¿Por qué incorporamos este tema de los recursos? Acuérdense que dijimos que en esto de las fases del planeamiento hay una fase que se corresponde con el análisis, que va a ser seguida del diagnóstico. Dentro del análisis dijimos que hay que analizar, por ejemplo, la oferta. Dentro de la oferta se encuentran los recursos turísticos. Entonces incorporamos este tema. Por otro lado, los recursos turísticos, como bien saben, son la base de la actividad turística. Si no existiera un recurso, un atractivo que se convierte en atractivo turístico, no habría desplazamiento, por lo tanto no habría turismo. Por lo tanto, el tratamiento que se le debe dar debe ser preciso y profundo. En este sentido, vamos a ver las definiciones de recursos turísticos, cómo se los puede clasificar de acuerdo a los objetivos de planificación, a la tarea que ustedes estén realizando, la jerarquización consecuente y algunas metodologías de evaluación de esos recursos que van a responder también a distintos tipos de destino o niveles de desarrollo, etapas de desarrollo en que se encuentren, van a optar por una u otra metodología. En cuanto a los recursos turísticos, lo que se plantea es que en general se asocia al recurso turístico con un elemento natural, ¿sí? Después vamos a ver que claramente no es solamente un recurso natural, sino que también van a estar los de tipo cultural o las clasificaciones que ya vamos a ver. Pero lo importante de esta definición tiene que ver con que el recurso es aquel elemento, ¿sí?, que puede ser posible de ser utilizado para la actividad turística. El recurso turístico es aquel que ya está puesto en valor turístico, pero para convertirse para convertirse en recurso turístico no solo hace falta o requiere de la existencia de un recurso, porque los recursos en el medio natural y social existen, pero para que sea un recurso turístico tiene que tener una atractividad, ¿sí? Tiene que generar un interés en la demanda y en la construcción y el diseño de productos turísticos. Entonces, no es suficiente la existencia de un recurso, porque una mina es un recurso, pero no va a ser un recurso turístico hasta que no tenga la atractividad turística correspondiente que hace que motive desplazamientos de la demanda. Para eso, obviamente, esta cualidad de atractivo va a requerir que se cumplimenten algunos elementos que tienen que estar presentes para que faciliten la práctica de la actividad turística. La OMT hace una diferencia entre el patrimonio turístico y el recurso turístico. En términos de patrimonio turístico, habla de un conjunto potencial, conocido o desconocido, de los bienes materiales o inmateriales a disposición del hombre y que pueden utilizarse mediante un proceso de transformación para satisfacer las necesidades de la demanda. Y por otro lado, define al recurso turístico como todos los bienes y servicios que por intermedio de la actividad del hombre y los medios con que cuentan, hacen posible la actividad turística y satisfacen las necesidades de la demanda. Ustedes claramente tuvieron otras materias donde todo lo que tiene que ver con el patrimonio, esto realmente es una definición sumamente acotada. Ustedes ya saben que todo lo que implica el estudio del patrimonio turístico es muy amplio y tiene una profundidad mucho mayor. Nosotros nos vamos a centrar, dando por sabido eso, en lo que tiene que ver con los recursos turísticos. Y para eso entonces vamos a clasificarlos, ¿sí? Según la naturaleza
del recurso hay una clasificación, que es la que propone Bobby, y este autor los clasifica, según su naturaleza, en naturales y culturales. Dentro de los naturales incluye todo lo que tiene que ver con la naturaleza, así que no tiene intervención del hombre. Entonces incluye, además de del clima, la geomorfología, la flora, hidrología, fauna. Y por otro lado, los recursos culturales, como la arqueología, los monumentos, ciudades, realizaciones técnicas, tradiciones, folclore, todo lo que tiene un contenido de tipo cultural que le aporta el hombre a través de su intervención un valor cultural. Puede ser que en algunos casos, y lo vamos a ver más adelante en otras clasificaciones, que haya un recurso cultural con base en un elemento natural, pero si nosotros estamos hablando de recursos turísticos, tenemos que pensar en función de la utilidad turística, ¿sí? Entonces ahí vamos a poder determinar si lo clasificamos dentro de un recurso cultural o natural. Para poder hacer estas clasificaciones, la Organización de Estados Americanos elaboró un documento muy extenso que creo que ya les había comentado, si bien tiene sus años, es uno de los documentos más aceptados y utilizados no solo en las metodologías de inventario, clasificación y jerarquización de recursos, sino también como base para distintas metodologías de evaluación de potencialidad. Entonces, para que tengan ustedes claro cuál es la propuesta, la OEA plantea, por un lado, cómo está, qué es el inventario, cómo se realiza el inventario, cuáles son las características que más adelante las vamos a ver, cómo se clasifican los recursos, y luego de tener esta clasificación, plantea una jerarquización. Esta clasificación de la OEA se da en función de categorías, tipos y subtipos, ¿sí? Si nosotros les preguntamos cómo categoriza la OEA a los recursos turísticos, la respuesta es categoría, tipo y subtipo. Dentro de las categorías son 5, encontramos sitios naturales, son aquellos lugares del área considerada en base a su interés paisajístico, incluyendo fauna, flora, caza, pesca. Excluye todo lo que sea equipamientos o actividades que se puedan realizar, ¿sí? Después vamos a ver otra metodología que incorpora las actividades para su clasificación. La segunda categoría que plantea la OEA son museos y manifestaciones culturales históricas. Recoge todo el conjunto de recursos de naturaleza cultural que tienen valor artístico, histórico o monumental. Acá tienen que tener en cuenta que en esta categoría importa la cuestión histórica, ¿no? La historicidad de ese recurso. Muchas veces nos encontramos en la situación de tener que definir si un monumento, un edificio, entra dentro de la categoría manifestaciones culturales o históricas, o en la cuarta categoría, ¿sí? Que se refiere a realizaciones técnicas, científicas y artísticas contemporáneas. La diferencia claramente de muchos de estos recursos va a depender de su datación. Acá, cuando el planificador tiene la tarea de hacer esta clasificación, va a tener que establecer, como yo les he mencionado en varias oportunidades, y me van a escuchar mucho más, todo depende del lugar que estemos trabajando y la escala sobre la que estemos trabajando. Un edificio puede ser, ¿sí? Una obra arquitectónica puede ser histórica
para mi pueblo, ¿sí? Que tiene, no quiero meter la pata, porque no me acuerdo ya cuánto tiene, 70, 80 años de antigüedad, ¿sí? Entonces, en el contexto a esa escala, lo histórico tiene que ver con todas las edificaciones fundacionales de esa localidad. Ahora, si yo lo llevo a un contexto regional, donde tengo una ciudad como Bahía Blanca, que tiene más antigüedad, o al contexto nacional, o al contexto mundial, ahí determinar qué es lo histórico y qué no es más difícil, ¿sí? Entonces, sepan que como planificadores, ustedes siempre que aclaren en sus trabajos cuál es el criterio en función del cual lo determinan, van a poder incorporar algunos de estos elementos en la categoría 2 o en la categoría 4. Lo que no hay duda que entra en la categoría 2 son los museos, ¿sí? Porque está como uno de los tipos y subtipos para poder incorporarlo, y no se repite en la cuarta categoría, que son estas dos categorías las que generan alguna confusión. Aunque muchas veces nos hemos encontrado con clasificaciones que ponen, por ejemplo, el Paseo de las Esculturas como sitio natural, o el Parque de Mayo como sitio natural. ¿Sí? No son sitios naturales, son espacios verdes creados por el hombre que ni siquiera tienen fauna autóctona, o al menos no generalizada. Después han tratado de plantar algunas plantas más autóctonas, pero bueno, no son sitios naturales, ¿sí? Y eso llévenlo al resto de los espacios que analicen en los destinos que ustedes elijan. La tercera categoría es el folclore. Comprende todas aquellas manifestaciones relacionadas con el acervo cultural, las costumbres y tradiciones de la población residente en el ámbito de aplicación del inventario. Todo lo que tenga que ver con lo identitario, ¿sí? Lo que represente una costumbre para el lugar que estén trabajando, va a entrar dentro de folclore. Acá también, nuevamente, muchas veces, aquellos recursos que se consideran folclore también son eventos programados, ¿sí? Entonces, al igual que con las otras dos categorías que mencionaba anteriormente, tienen que determinar cuál es el peso mayor en ese recurso. El folclore, o sea, lo identitario, lo cultural, el acervo de esa localidad, o la efectiva realización periódica de esa actividad, ¿sí? ¿Y cuál es el origen? Lo folclórico, además, tiene más que ver con las tradiciones, con el pasado, con la historia, y los acontecimientos programados, muchos de ellos traen aspectos identitarios, pero el origen de ese recurso tiene que ver con la formulación de un evento programado, ¿sí? De un acontecimiento programado, y no exclusivamente con la actividad. A ver, por ejemplo, nosotros tenemos la fiesta de la Pachamama, ¿sí? Se realiza periódicamente, pero tiene que ver con un acervo cultural e identitario de la región, ¿sí? Si lo pasamos a nuestra región, no sé, tenemos la fiesta del olivo, que es identitario para el municipio de Coronel Dorrego, pero su origen no es en la tradición, las costumbres, la cultura, sino en la generación de ese evento programado para potenciar la importancia de una actividad agrícola de la región. ¿Se comprende? Son distintas las formas en que son puestos en valor esos recursos y el origen de cada uno de ellos. Después van a encontrarse con que la gran mayoría de los recursos fácilmente se ubican en cada una de las categorías. Yo les hago estas aclaraciones para que sepan que hay algunos recursos que les va a generar dudas, que no van a saber dónde ubicarlos. La cuarta categoría, realizaciones técnicas, científicas y artísticas contemporáneas.
abarca solamente aquellos elementos que por su singularidad tienen interés turístico y un carácter actual no histórico, ¿sí? Acá vamos a encontrar, no sé, un puente, un dique, aquellos elementos realizados por el hombre y que tienen una connotación contemporánea no histórica. Y los acontecimientos programados comprende todos los eventos organizados, actuales o tradicionales, que pueden atraer turistas, ya sea como espectadores o participando activamente en dicho acontecimiento. Esto de actuales o tradicionales no tiene que ver con la antigüedad, tiene que ver con el origen, ¿sí? Si el motivo por el cual, cuando ustedes hacen un relevamiento de los acontecimientos programados, las fichas de relevamiento, uno de los puntos que tienen que relevar tiene que ver con el inicio de la primera vez que se realizó ese acontecimiento programado, la fundamentación, el por qué, cuál es el motivo por el cual se genera, cuando hacen esa ficha de relevamiento, van a tener un poco más claro en términos de si corresponde al acontecimiento programado o es folclore, si es actual o si tiene una connotación más identitaria e histórica. Acá hay algunos ejemplos, ¿sí?, de cada una de las categorías. La fiesta de la cebada cervecera como un acontecimiento programado, museos y manifestaciones culturales históricas, como ejemplo pusimos el puerto de Ingeniero White, que tiene que ver con la idiosincrasia de su fundación y de su constitución. Como sitio natural, la laguna Sauce Grande. Peregrinación, la peregrinación a Ceferino Namucurá. Esto yo sé que hace años ya lo tendría que haber sacado porque Ceferino no está más. Y las peregrinaciones claramente se siguen haciendo, pero no son lo mismo que cuando estaban los restos de Ceferino Namucurá en Fortín Mercedes, pero yo soy de Pedro Luro y lo voy a dejar. No lo voy a cambiar. En cualquier caso, hay una cuestión muy, muy arraigada en la localidad y en el centro religioso, como es el complejo de Fortín Mercedes, en relación a Ceferino Namucurá. Pero lo mismo lo podemos relacionar a las actividades vinculadas con Ceferino Namucurá en Chimpay, por ejemplo, y van a ser folclore porque tiene que ver con una cuestión histórica e identitaria del lugar. Y como realización técnica, científica y artística contemporánea, el ejemplo es el dique Paso de las Piedras. Para cada una de estas categorías, como les dije, hay tipos y subtipos. Los subtipos creo que no los incorporé en estas diapositivas para no hacerlo muy extenso. En realidad son planillas que lo único que tienen que saber es cómo clasifica la OEA, categoría, tipo, subtipo. ¿Cuáles son las categorías? Son 5 y nombrarlas. Hasta ahí, ¿sí? Después, el resto de las planillas, que son más extensas que lo que está en la diapositiva, y ustedes lo tienen en los apuntes, es a los fines del trabajo concreto, tanto para los trabajos integradores como para su vida profesional, ¿sí? Y son documentos que no tienen ningún sentido cada uno de los tipos y subtipos aprendérselos de memoria, porque lo van a tener a mano para poder consultar. Dentro de sitio natural, considera todos estos tipos, ¿sí? Montañas, costas, lagos, caídas de aguas, las grutas, los caminos pintorescos, termas, parques nacionales. En cuanto a museos y manifestaciones culturales, los tipos son museos, obras de arte y técnica, lugares históricos, ruinas y sitios arqueológicos. En folclore, manifestaciones religiosas y creencias populares, ferias, mercados, música, artesanías, comidas, grupos étnicos, arquitectura popular y espontánea. En realizaciones técnicas, científicas o artísticas contemporáneas, las explotaciones mineras, agropecuarias, industriales. Acá se repite las obras de arte y técnica, centros científicos y técnicos. El 4.4 es el que se repite con el
la categoría 2. Y en acontecimientos programados, artísticos, deportivos, otros. Ustedes van a ver, cuando vean la grilla de los apuntes, que en cada uno de los subtipos hay un N y puntos suspensivos. Como ya les he dicho, todas estas propuestas son eso, son modelos, son propuestas que se tienen que adaptar, que además por las características de la antigüedad con las que fueron formuladas, claramente van a haber distintos subtipos que incorporar por la propia dinámica de la actividad turística. Entonces, lo importante es que ustedes, cuando hagan su trabajo de clasificación, los ubiquen en las categorías y después el tipo o el subtipo, depende del recurso, puede ser que ustedes le asignen un nuevo tipo o subtipo al recurso que estén trabajando, o al grupo de recursos, ¿sí? Pueden establecer un nuevo subtipo que aglutine los recursos, las características de los recursos que ustedes están relevando. Por eso es una propuesta abierta a que cada planificador la complemente de acuerdo al estudio de caso. Bien, una vez que se hacen esta clasificación, la OEA plantea establecer o jerarquizar a esos recursos. Las jerarquías que plantea son 5. Ustedes van a ver que en un inicio la OEA planteaba la jerarquía de 0 a 2, después se amplió de 1 a 5, para alcanzar cuando hay alguna duda respecto de cualitativamente en qué jerarquía incorporarlo, la OEA en su metodología, en el documento completo, plantea algunas fórmulas para ajustar las subjetividades del planificador, y está bien hacerlo, por lo que les decía la otra vez. Nosotros, bueno, no sé si lo decía acá o en seminario, perdónenme, pero me pasa todos los años. Doy ejemplos y por ahí los repito. Cuando nosotros evaluamos nuestros lugares, por ejemplo, somos como tendientes a favorecer positivamente o hacia arriba la valoración, y entonces contar con algunos instrumentos que ajuste las subjetividades de las que todos somos susceptibles, viene bien para tener la tranquilidad, ¿no? que la evaluación, la jerarquización y demás se ajusta lo más posible a la realidad. La jerarquía 5 para la OEA es la máxima jerarquía que puede adquirir un recurso. Son aquellos atractivos con rasgos excepcionales y gran significación para el mercado turístico internacional, capaz por sí solo de motivar una importante corriente de visitantes, tanto actual como potencial. Acá lo mismo, cuando hagamos esta clasificación, a ver, yo mi tesis de licenciatura, por ejemplo, apliqué una de las metodologías de potencialidad, tuve que jerarquizar, y mi espacio de estudio era la comarca Sierras de la Ventana. No hay un atractivo jerarquía 5 en la comarca, ¿sí? No lo hay. Jerarquía 5, en el contexto de nuestro país, por ejemplo, son las cataratas del Iguazú, es el Perito Moreno, es Ushuaia, es el Aconcagua, es el avistaje de ballenas en Puerto Madryn, es Buenos Aires, ¿sí? Son aquellos que mueven mercado turístico internacional. Nosotros no tenemos aunque quisiéramos, y tenemos recursos con potencialidad para lograrlo, pero la realidad es que no es una realidad. A eso me refiero cuando hacemos estas jerarquizaciones, poner un poco en contexto lo que yo estoy trabajando respecto de los destinos con mayor desarrollo o los recursos con mayor jerarquía, para estar un poco más ajustada en mi clasificación. En la jerarquía 4, atractivo excepcional, capaz de motivar una corriente actual o potencial de visitantes nacionales o extranjeros, ya sea por sí sola o en conjunto.
con otros atractivos contiguos, y así vamos bajando, ¿sí?, en la capacidad que tienen, la significancia, la singularidad y la capacidad que tienen de atraer demanda. Se baja desde la internacional hasta la local o la jerarquía 1, que si bien tiene algún valor en el contexto del destino, juega un papel complementario o que diversifica o potencia al resto de los recursos, pero no son el motivo por el cual el turista se desplaza a ese lugar. Para completar las fichas de relevamiento, la OEA plantea una ficha modelo de cuáles son los elementos que tienen que existir siempre que ustedes hagan ese relevamiento: el nombre del recurso, la categoría, tipo, subtipo y la jerarquía asignada, la ubicación, la localización, la accesibilidad en términos de conectividad, ¿sí? No en términos de accesibilidad turística, como lo vamos a ver más adelante en la materia. Es decir, cómo se puede acceder al recurso. Si estamos hablando de, no sé, del Parque Torkins, bueno, la conectividad va a estar dada por las rutas, ¿sí? Si estamos hablando de el ex Club Hotel, bueno, en realidad no hay una ruta, hay un camino que es cerrado, que va con guía, ¿sí? Es la conectividad, la forma en que se llega. Las características, una breve descripción del recurso, pero por más que sea breve, tienen que describir lo significante de ese recurso, porque esta ficha de relevamiento va a ser la que me va a servir a mí, una vez que tenga el análisis, el diagnóstico, la elaboración de propuestas. Entonces, si yo quiero hacer una propuesta de un circuito turístico, de un producto, conformar un nuevo producto turístico, va a depender de las características de los recursos, la propuesta que yo pueda hacer, ¿sí? Entonces, esas características tienen que ser breves, pero tienen que ser precisas, describiendo la naturaleza e importancia del recurso. De acuerdo a la categoría, ustedes van a ver en los apuntes que la OEA sugiere qué información incorporar en esta caracterización. Por ejemplo, sitios naturales, montaña, va a ser la altura, tiene que estar, la inclinación, el origen geológico. Si hablamos de una gruta, bueno, la altura, la profundidad, el acceso, tiene que haber, si tiene pinturas rupestres en su interior o no, tiene que haber una descripción donde nosotros sepamos cómo es ese recurso cuando vayamos a proponer. Las actividades que se pueden realizar en el recurso, el uso actual, porque puede ser que el recurso ya no tenga la misma funcionalidad, ¿sí? Conocemos muchos edificios que funcionaba, no sé, el banco y después se convierte en cine, en shopping, una estación de tren que después se convierte en un shopping, ¿sí? Entonces, identificar el uso actual de ese recurso. También hay un espacio para fotografías y observaciones. En el espacio en la ubicación pueden incorporar también la cartografía, ¿sí? Un plano con la escala y el norte, recuerden, siempre que ponemos un plano, un mapa tiene que tener escala y norte. Y lo pueden incorporar en ubicación, ¿sí? Fotografías sobre el final, y en observaciones se refiere a aquella información que no se corresponde con la caracterización del recurso en sí mismo, ni son actividades, ni es uso actual, ¿sí? Por ejemplo, si yo estoy describiendo un museo, incorporar en observaciones el horario de apertura, si se cobra entrada, si hay tarifa diferencial para jubilados, si tiene condiciones de accesibilidad turística, ¿sí? Esto es decir, condiciones de accesibilidad para personas con discapacidad.
Todos esos elementos que no hacen, si yo estoy describiendo un museo, voy a hablar de qué tipo es el museo, si es de ciencias naturales, qué es lo que contiene, ¿se entiende? No viene al caso el horario de apertura, pero sí tiene que estar en la ficha de relevamiento. Toda la información de cada uno de los recursos tiene que estar en la ficha de relevamiento. Después ustedes podrán hacer en el manual de esta metodología, plantea hacer 3 fichas por cada recurso. Bueno, nada, estamos hablando en una época en la que la digitalización no era lo normal, la regla. Hoy obviamente lo pueden cargar esto en un Excel y después hacen la búsqueda, le ponen un filtro y buscan que les tiren solo los sitios naturales, o le buscan que les tire de los recursos que tengan determinada localización o tal accesibilidad. Pueden tener un manejo, lo cargan todo en una planilla de Excel o en algún otro software que puedan diseñar exclusivamente para realizar el inventario, y ya después tienen la información mucho más a mano y es más fácil manipularla, ¿no? Y trabajarla y diagnosticarla. Bien, ahí hay un modelo de cómo completar, ¿sí? Las actividades, los recorridos guiados, centro de interpretación, el espectáculo que no hace al monumento, ¿sí? De las ruinas. Bien, otra de las clasificaciones, como les decía, las anteriores eran en función de su naturaleza. La clasificación de Defert está vinculada a las actividades, ¿sí?, que se pueden hacer en estos espacios. Entonces, la propuesta que hace el autor es clasificar los recursos en 4, ¿sí? Hidrome, fitome, litome y antropome. Hidrome, vamos a incorporar acá a todos aquellos recursos que tienen una relación con el agua, ¿sí?, en todos sus estados. Se incluyen las aguas marítimas, terrestres, playas, costas, puertos deportivos, balnearios, nieves, aguas termales. Fitome tiene que ver con la tierra. Incluye todo elemento natural que tenga cierta atracción, modificado o no por el hombre, relieve, clima, flora, fauna, cultivos. Cuando dice modificado o no por el hombre, por ejemplo, los viñedos, en esta clasificación están incorporados, están, digamos, como mezclados con el relieve, por ejemplo. Que en la metodología de la OEA, relieve iba por un lado, y lo que tiene que ver con la actividad del hombre, producto de la actividad del hombre, estaba en otra categoría, ¿de acuerdo? Bosques, parques nacionales. Estas dos siguientes incorporan al hombre. Litome se refiere a todo elemento construido por el hombre que tenga interés por su naturaleza o por el uso a que esté destinado. Es decir, restos arqueológicos, arquitectura antigua, monumentos, museos, arquitectura, ingeniería, urbanismo. Es todo aquello que es producto de la actividad del hombre. Producto, ¿sí? ¿Por qué recalco esto? Porque en la siguiente, que es antropome, en esta clasificación, en esta categoría, el hombre es el elemento fundamental de ese recurso, ¿sí? Independientemente del soporte físico de que se trata, o del marco. Abarca todo lo referido a la estructura socioeconómica, a la idiosincrasia, las artesanías, folclore, la gastronomía, actividades culturales. Y acá el hombre puede ser quien produce el atractivo, o el hombre puede ser necesario para que el atractivo sea un atractivo turístico, ¿sí? Tiene que estar el hombre, la presencia y la consecuencia de la acción del hombre es lo fundamental. En el anterior es lo que el hombre genera, el producto de la actividad del hombre.
Bien, esta metodología que plantea y clasificación de FERT se denomina tipología integrada de recursos y actividades turísticas, porque integra, como les dije al inicio, las actividades turísticas a los recursos. En ese sentido, él hace una ejemplificación de cuáles serían las actividades turísticas en relación a los recursos que se clasificaron previamente. En Hidrome, la navegación, esquí acuático, pesca deportiva, canoísmo, bueno, y hay muchas más. Cada vez hay más novedades, ¿no? Todo lo que son las actividades náuticas. Fitome, los paseos, safari fotográfico, exploración de grutas, ¿sí? Recuerden, Fitome es el elemento tierra, el central. Antropome, como ejemplo, da el turismo de congresos, casinos, visitas a fábricas. Y Litome, las visitas guiadas, las excavaciones arqueológicas, los espectáculos de luz y sonido. ¿Sí? Se entiende clara la diferencia donde el hombre es el centro de ese atractivo y en el otro el hombre es consecuencia de la actividad del hombre. También propone un tipo de equipamiento para cada uno de los recursos, ¿sí? Y presenta, que ustedes lo tienen en los apuntes, una grilla compleja donde va asociando el recurso, la actividad y el equipamiento que se requiere para esa actividad. Si ustedes hacen todo el desagregado de esta propuesta metodológica de DEFER, también van a arribar a una descripción de cada uno de los recursos turísticos. Con información distinta, y para mi gusto, si bien complementa, por ejemplo, con todo lo que tiene que ver el equipamiento, en términos de recurso lo veo como menos completo que el anterior. Pero eso son opiniones personales, y ustedes pueden elegir la que más les resulte para el trabajo que tengan que hacer. Otras de las clasificaciones de recursos que tenemos es según su funcionalidad. En este sentido, Corna Pellegrini plantea clasificar a los recursos en dos, en originales y complementarios. Los originales, aquellos de carácter único y especializado, cuya función original es ajena al fenómeno turístico, ¿sí? Monumento, un glaciar, o sea, son recursos originales, más allá de que haya o no haya turismo. Están. Y los complementarios son aquellos que han sido creados por el hombre con el objeto de incrementar la capacidad de atracción del recurso original y tienen un carácter generalmente recreativo. Por ejemplo, el equipamiento deportivo, las ferias. Otra de las definiciones que plantea Leno Cerro, vamos a ver esto, indica que se puede clasificar en recursos básicos y complementarios. Parece, ¿por qué no me vuelve? En esta tenemos originales y complementarios, y en esta básicos y complementarios, pareciera ser lo mismo, no lo es. Los recursos básicos, según Francisco Leno Cerro, son aquellos que constituyen el soporte de las actividades turísticas de un área determinada, sustentando su atractividad. Su función es atraer y fijar demanda en la zona. ¿Sí? El básico no es el original de Corna Pellegrini, está estrictamente relacionado a la actividad turística. ¿Sí? En el otro no, era más allá de la actividad turística, pueden existir o no. Acá, para ser un recurso básico, tiene que ser el que atrae turistas y los fija, o sea, que genera una estadía en ese lugar con motivo de su visita. Y los recursos turísticos complementarios están dotados por un número determinado de atractivos que potencian el interés del recurso básico y configuran en estrecha relación con este un área turística,
se refiere a los recursos que no tienen el suficiente poder de atracción y fijación de la demanda como para justificar por sí solos la dotación de infraestructura y equipamiento, y a la muy corta duración que producen sus estadías. Dentro del esquema de planificación desempeñan un papel subsidiario de los recursos básicos, contribuyendo a diversificar las actividades de los turistas que ya se encuentran en la zona. Es decir, para Montehermoso, ¿cuál es el recurso básico? Hola, ¿están despiertos? Hola, hola, hola. 1, 2. El mar. En la playa. La playa, exacto. ¿Sí? El mar y la playa. ¿Sí? Ese es el recurso básico. Ese es el motivo por el cual los turistas van a Montehermoso. Después realizan otras actividades porque tiene una gran cantidad de recursos complementarios. Si hablamos de la comarca serrana, ¿cuál es el recurso básico? Las sierras. El cordón serrano. Muy bien. ¿Quién está respondiendo tanto? Quiero nombres. Muy bien. Es el cordón serrano. No es el hueco de la ventana, como dicen, ¿sí? Es el sistema serrano lo que genera la atractividad. Y el resto de los recursos son complementarios, aún siendo naturales, ¿sí? Los complementarios no necesariamente son los culturales que complementan, no. También hay recursos naturales que resultan ser complementarios, porque el básico es el que genera que el turista se desplace y se aloje en ese lugar o en su área de influencia. Si es la comarca, puede ser en cualquiera de sus espacios soporte, pero en el contexto del cordón serrano. Bien, después vamos a ver entonces cuáles son los criterios para realizar un inventario de atractivos turísticos. Como les decía, toda esta parte de inventario, clasificación, jerarquización, son fundamentales en el inicio de cualquier proceso de planificación, ¿sí? No podemos planificar lo que no conocemos. Y la forma de conocerlos es relevarlos, ¿sí? Inventariarlos, conocerlos, ¿sí? Con la parte descriptiva y caracterización, y evaluarlos, ¿sí? Para poder llegar a una jerarquización. Si no tenemos eso, estamos proponiendo en el aire, ¿sí? Y la planificación no hace eso. La planificación analiza y diagnostica para poder llegar a una propuesta. Entonces, la identificación de los atractivos es una de las tareas esenciales en la fase de diagnóstico del proceso de planificación y consiste en la elaboración de un listado de recursos y lugares con potencialidad o posibilidad de explotación turística. Cuando ustedes vayan a hacer el inventario, no tienen que poner solamente aquellos recursos que reciben turistas, ¿sí? Porque lo interesante de estudiar un lugar es poder descubrir cuáles son los lugares que tienen significancia, sobre todo en el contexto local, para la comunidad local, y que se pueden poner en valor turístico. Muchas veces pasa que hay determinadas construcciones, en Monte nos pasaba con las primeras casas de madera que hasta hace unos años no, bueno, después se declararon de interés municipal y se les asignó financiamiento para poder recuperarlas y mantenerlas, porque hacen a lo identitario del lugar, ¿sí? Pero eso no estaba, nosotros hacíamos los inventarios de recursos, y ¿qué hacen en la descripción de los recursos? Si vos pones solamente lo que vas a visitar, lo que podés visitar, quedan por fuera un montón de espacios que son posibles de ser incorporados al mercado turístico local. Esto mismo aplica para determinados espacios naturales, ¿sí? Con características particulares o significativas de tipo paisajístico,
que eso me va a permitir entonces poder establecer senderos o planificar un mirador. Entonces, no se queden solamente con los recursos que son actuales, sino también en estos procesos, tanto en el trabajo de campo como cuando realicen la planificación, si hacen entrevistas de informantes clave o hacen talleres participativos. A nosotros nos resultó mucho hacer los talleres participativos para hacer el inventario, porque ahí es donde surgieron, por ejemplo, las casas de los primeros pobladores, ¿sí? Y eso no estaba incorporado ni siquiera para la localidad, ni siquiera para los gestores, ni para los vecinos. Entonces, son experiencias importantes para poder dar valor y que los vecinos, la comunidad, se sienta identificada con lo que se muestra de su propio lugar. Como definición de inventario es lo que está resaltado en naranja, ¿no? Es como un catálogo, es un listado, es un enunciado donde nosotros ponemos el nombre, ¿sí? De qué se trata. Después hacemos todo el trabajo en profundidad. Objetos o establecimientos de interés turístico en un área determinada, consistente en una clasificación y descripción de los recursos identificados mediante una metodología. Bien. ¿Qué características se deben considerar entonces para este inventario? Todos los inventarios tienen en común el relevamiento de la información a través de fichas o listados. Algunas, como ya vimos, algunas metodologías permiten un mayor detalle y desarrollo, otras menos, pero en la medida que responda a los intereses de su planificación, va a estar bien. Que también hay que ordenar bajo algunos criterios. Esto también tiene que ver con el trabajo más artesanal que se hacía antes. Hoy en día, como les dije, lo completan en una planilla de Excel, le ponen un filtro y los criterios los pueden ir, o sea, les da más posibilidades de manejo de esa información. El inventario se tiene que apoyar necesariamente en un análisis de la realidad y no en especulaciones, ¿sí? No puedo decir no porque va a hacer, porque esto puede, no, ¿sí? Tiene que ser sobre la realidad. Puede ser que sea un recurso que no esté puesto en valor turístico, pero sí tiene un valor histórico, un valor arquitectónico, o sea, es actual ese valor. Lo futuro, ¿sí? Lo potencial es la puesta en valor turístico. La colaboración de la administración específica en cada caso es de vital importancia para agilizar los trabajos, solucionar problemas, así como la ayuda de los habitantes. Bien, claramente cuando uno va a iniciar un trabajo de planificación, primero hace el relevamiento de las fuentes secundarias, ¿no? Primero vemos qué es lo que hay y en función de eso, ese es mi piso para mejorar, ampliar, ¿sí? Especificar. Y para eso la administración es quien va a brindar todo este tipo de información. La administración es el municipio, el estado, la provincia, ¿sí? El organismo que corresponde. Contar con pequeños grupos de apoyo de la zona es interesante, ya que ayuda a la formación de posibles y futuros promotores turísticos. Esto también lo pueden relacionar incluso con los fundamentos de la planificación participativa, ¿no? Pero por otro lado, si uno le toca planificar un destino que no es asiduo, que conoce o que no conoce, claramente el apoyo en la comunidad local es sustancial, ¿sí? Porque son quienes mejor van a conocer el destino que uno, y la información que van a brindar va a ser sustancial. Cuando se toman los datos del inventario, hay que registrar, ¿sí? Y documentar todo el trabajo de campo que se está haciendo. Entonces la utilización de
fotografías, recolección de muestras vegetales, agua, porque si voy a proponer en un espejo de agua alguna actividad turística, tengo que saber que la calidad del agua permite la actividad turística, la actividad del hombre en ese espacio. Croquis, dibujar croquis del lugar, llevar GPS y tomar las medidas. Hoy ya todo funciona a partir de la medición a través de GPS, porque eso después nos permite hacer otras cartografías y procesar mejor los datos de manera más ajustada. Permiten entonces todo este tipo de instrumentos y actividades la depuración y el análisis de la información, el manejo de la información también, para poder entrecruzar la información. El inventario debe ser una herramienta que permita sacar conclusiones acerca de las potencialidades de la zona, así como la priorización de actuaciones que optimicen el proceso de planificación. Debe, aparte de cuantificar los recursos, dotarles de una valoración cualitativa, ¿sí? Todo esto es lo que vimos anteriormente, ¿sí? Se hace el catálogo, le aplicamos una clasificación, hacemos la ficha de relevamiento y todo el trabajo de campo, y vamos a tener toda esta información que tiene que tener. Acá la OEA plantea el inventario como todo el proceso, ¿sí? Los resultados del inventario y sus actuaciones posteriores deben ser fieles al espíritu de planificación turística y a los objetivos predeterminados por todas las partes integrantes en el proceso de desarrollo. Siempre hacemos algo para responder a un objetivo. No andamos relevando a tontas y a locas. Una cosa es, en el inventario, considerar absolutamente todo, pero cuando ya paso a la parte del proceso de planificación, lo que voy a utilizar de todo esto que analicé es lo que responde a los objetivos que me planteé, ¿sí? No porque si no es un sinfín, no terminamos nunca de planificar. Siempre tiene que responder a los objetivos de la planificación. Los resultados de la investigación han de ser tratados con soportes informáticos para su progresiva actualización, revisión y modificación, así como para futuras acciones comerciales y de promoción. Esto creo que ya. Bien, después plantea también cuáles son esas fases para realizar el inventario, la secuencia metodológica. En realidad son todos pasos lógicos, ¿sí? Pero bueno, tenerlos de ayuda a memoria en el momento que empezamos a trabajar nunca está de más, ¿sí? Los soportes necesarios para recolección de datos, esto vamos a tener que saber dónde vamos a volcar la información y por qué medio la vamos a recopilar. Identificación, cuantificación y evaluación a través de distintos mecanismos que establezcamos, y una vez que tenemos toda la información a nuestro alcance, interpretarla y depurar. Por eso les decía, no vamos a utilizar probablemente todo lo que se haya relevado, solo aquello que responda a los intereses, a los objetivos de la investigación. Por eso habla de la depuración. En general es útil zonificar el área de estudio, también va a depender de la escala, ¿sí? Pero en cualquier caso siempre es posible hacer una zonificación para estructurar la información según la calidad de los recursos existentes y la susceptibilidad de desarrollo turístico de los mismos. Esto probablemente lo podamos hacer como consecuencia de la aplicación de las distintas metodologías de evaluación de potencialidad. Entonces vamos a tener unas zonas que tienen un mayor, y además a la aplicación de las tasas y los índices, ¿no? Determinadas áreas dentro de una zona con mayor desarrollo turístico y otras más residencial o industrial o comercial, eso se va. Pero la zonificación es interesante, por eso siempre para todas las etapas de la planificación
recomendamos la utilización de la cartografía o de los sistemas de información geográfica que podamos ir cargando esa información en los mapas del área que se está trabajando. Establecer las potencialidades y estrangulamientos turísticos, priorizar subáreas con potencialidad turística, previsión de la viabilidad económica y social de las acciones a emprender. Todo esto ya entra como en la última parte del diagnóstico que realizamos después de haber hecho todo esto de inventario y análisis. Comparar los resultados del inventario y las características de las acciones propuestas con los objetivos de planificación y corrección de desviaciones. Esto es importante que esté indicado porque ustedes tienen que internamente, mentalmente, saber que la planificación es flexible, ¿sí? Que nosotros estamos planificando determinado espacio en un determinado contexto y que el contexto mañana puede cambiar. Y entonces nosotros tenemos que tener como planificadores la flexibilidad para, primero, percibir esos cambios y la flexibilidad para adaptarnos a esos cambios en función de lo que se haya analizado. Y saber que lo que se formuló en un momento, si ahora lo tengo que corregir, no quiere decir que lo hice mal, sino que algo de lo que estudié cambió. Y por lo tanto yo voy a tener que cambiar el diagnóstico y las propuestas consecuentes. Todo este proceso de catalogación debe ir acompañado de otras acciones complementarias que enriquecerán el estudio de la situación turística de la zona, encuestas a la población, a la demanda, a los locales, a los administrativos, bueno, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el resto de los instrumentos que vamos a ver en las próximas unidades, van a complementar la información que de repente, si solamente hacemos un relevamiento del recurso, nos falten probablemente algunos aspectos que los vamos a poder detectar a través de distintas tasas e indicadores y otras metodologías que combinadas nos dan la información precisa para la toma de decisión.